Tengan la bondad de tomar asiento. Mis queridos hermanos y hermanas, una vez más les doy la cordial bienvenida a todos ustedes a esta celebración de la Divina y Santa Eucaristía en esta mañana del domingo, sexto domingo del tiempo ordinario. Recuerden ustedes que siempre que nos reunimos a celebrar, a vivir nuestra Eucaristía, lo hacemos porque el domingo es el domingo de modo especial, cuando nosotros, cristianos católicos, celebramos la resurrección del Señor, la resurrección de Cristo Jesús. Ese es un motivo por el que nosotros nos reunimos de modo especial el domingo. Y porque precisamente era el domingo, el primer día de la semana, en que en los Hechos de los Apóstoles ya dice, se reunían a la escucha de la palabra, un día como hoy, y a la fracción del pan, un día como hoy. A eso también nosotros nos reunimos, a la escucha de la palabra de Dios, que es la primera parte de la Eucaristía, y a la fracción del pan, que es la segunda parte de nuestra Eucaristía. La Eucaristía se divide en liturgia de la palabra y en liturgia de la Eucaristía. Y nos reunimos también porque el mismo nuestro Señor en la última cena dio la orden a sus discípulos, a sus apóstoles: hagan esto en conmemoración mía. Y el apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor una tradición que yo a mi vez les transmito. Y esa tradición que nos transmite el apóstol es la que tiene que ver ¿con qué? Con la celebración de la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Cada vez y cuantas veces que lo hagan, que se reúnan, háganlo ¿en qué? En memoria mía. Y cada vez y cuantas veces que lo hacemos nosotros es en nuestra Iglesia Católica, en esta iglesia que es la única que es apostólica, pues cada vez y cuántas veces es cada vez que celebramos una Eucaristía. Les insisto, de modo especial, el día domingo, el día del Señor. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios siempre nos orienta. La palabra de Dios, Dios a través de su palabra siempre nos aconseja, siempre nos guía, siempre nos instruye Dios a través de su santa palabra. Y hoy hay cosas hermosas para reflexionar. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Era la respuesta del Salmo 31. Como el salmista reconoce que el Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. Y seguramente por eso nosotros estamos aquí en esta mañana. Porque también nosotros, como el salmista, reconocemos que el Señor es ¿qué? Nuestro refugio. Démosle un aplauso a ese Dios, a ese Señor con mayúscula, que es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Y dice una expresión hermosa a continuación: ¿me rodeas de qué? De cantos de qué? De liberación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos toca vivir como vivía el enfermo de lepra, rechazado, aislado, condenado, juzgado, aparte, solo, ¿no? Una vida dura a la que la sociedad de ese entonces sometía a los enfermos de lepra. Entonces el Señor que libera, el Señor que sana,
Dice el salmista, tiene un acto de deferencia para con nosotros, para con aquel oprimido, enfermo, rechazado por la sociedad, que es liberado. Él en esas situaciones vive triste, pero una vez sanado, una vez liberado, Dios, es una figura hermosa que usa el salmista, que lo rodea. ¿De qué cosas? De cantos, ¿de qué? De liberación, como diciéndole para que se alegre. Ha sido liberado, ha sido sanado. Vivías triste, ahora puedes vivir feliz. Como quien dice, escuchando música de la que más te gusta, hermosa, ya liberado. Es una figura hermosísima para decirnos a nosotros que Dios nos libera y que Dios quiere para nosotros, ¿qué cosa? Lo mejor, la sanación, la liberación, no solamente de enfermedades corporales, también de enfermedades espirituales. Y uno comprende todo esto hermosamente. Y ustedes escucharon entonces cómo tenían que los enfermos de lepra vivir aislados, fuera del pueblo, y además vestidos horriblemente, despeinados terriblemente, y se tenían que condenar ellos a sí mismos, gritando: soy impuro. No, era una humillación terrible. Pero entonces viene la otra enseñanza hermosa en el Evangelio. El mismo enfermo de lepra, otro enfermo de lepra, cualquier enfermo de lepra. Señor, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Postrado de rodillas, le gritaba, no se podía acercar. Él aún tenía en su cabecita y en su corazón que no se podía acercar. Comprendo yo que por eso gritaba, pero eso sí, seguramente había escuchado hablar del Señor, sabía, lo reconocía que era el Dios poderoso, que todo lo podía, y ante su majestad, ¿qué hace él? Se postra de rodillas. Vayan comprendiendo ustedes, mis hermanos. Y humildemente le pide, hace su oración: si quieres, puedes limpiarme. Y entonces viene, mis hermanos, el gesto más hermoso de nuestro Señor. Oiga, siente lástima, extendió la mano y lo tocó. Oiga, y lo tocó. Al que no se podía tocar, Jesús lo toca. Al que nadie se podía acercar, ni nadie a él, ni él a nadie, Jesús se acerca y ¿lo qué? Y lo toca. ¿Comprenden ustedes cómo lo va liberando? ¿Comprenden ustedes cómo en principio le va dando no tanto la salud del cuerpo, sino la salud de su espíritu? Es decir, le devuelve primerísimamente su alegría, su felicidad que había perdido por haber sido sometido a tan terrible humillación de vivir marginado. Eso a nosotros nos tiene que transmitir, mis hermanos y mis hermanas, una enseñanza hermosa. ¿Cuál? Que Dios es un Dios para nosotros muy cercano. Que Dios es para nosotros, ¿qué? Un Dios cercano. Él no es lejano. Mis hermanos, los alejados somos nosotros. Eso hay que decirlo. Bueno, ustedes no, porque ustedes acuden, lo buscan, vienen. Y los que no. Entonces ahí está una enseñanza hermosa. Y bueno, quiero, le dice Jesús, queda limpio. Qué bonito. La lepra se le quitó inmediatamente. Fíjense cómo obra el Señor. Inmediatamente. Démosle otro aplauso. Ese Dios cercano que obra inmediatamente y quedó limpio. Qué bonito. Él lo despidió encargándole severamente que no se lo diga a nadie.
pero bueno, para que conste, vaya donde el sacerdote, preséntele su ofrenda, lo que dice Moisés por su purificación, agradecido, hágalo. Pero oiga, él no se podía resistir a tan extraordinario gesto de amor, de misericordia, de compasión y de ternura, de cercanía que tuvo el Señor con él. Pues él no se pudo resistir. Y por donde iba ¿qué? Gritando. Quiere decir a viva voz, diciendo, contando lo que ¿qué? Lo que Jesús había hecho en favor de ¿quién? De él, que lo había ¿qué? Sanado, liberado. Qué bonito. Entonces dice bellamente el escritor sagrado lo siguiente, y ahí viene otra enseñanza para nosotros, otra enseñanza hermosa, vea. De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudía a él gente de todas partes. ¿Qué hay ahí? Una enseñanza extraordinaria para nosotros. A nuestro Señor nosotros lo debemos ¿qué? Buscar y seguir, por supuesto. Él ya no iba a los pueblos, porque imagínense la multitud que lo asediaba. Entonces él se quedaba en descampado, en despoblado, a las afueras. Pero aún así, ¿qué dice el escritor sagrado? Que mucha gente ¿qué? Acudía a él, lo buscaba y lo seguía, diciéndonos a nosotros, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué ponemos de nuestra parte para buscar al Señor, para seguir al Señor? ¿Qué ponemos de nuestra parte? Si aquella gente hacía hasta lo ¿qué? Hasta lo imposible. La lepra, ninguna enfermedad, ninguna limitación, lejos, no era un impedimento. ¿Para qué? Para buscar, para seguir, ¿a quién? Al Señor. Esas son enseñanzas, mis hermanos, que nosotros en este día tenemos que deducir de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nos tiene que dar a nosotros fortaleza, fuerza, ánimo. ¿Para qué? Para buscar de Dios, para seguirlo a Él, para acudir a Él, mejor dicho, para hacer del Señor nuestro refugio. Si usted se quiere liberar, haga que el Señor sea su refugio. Si quiere, como el enfermo de lepra, póstrese de rodillas y pídale al Señor. Que nuestro Señor Santísimo siempre está cercano para socorrernos, siempre está ahí. Y nuestro Señor Santísimo siempre quiere, pues Él dice, quiero, quedas limpio. Es decir, nuestro Señor siempre ¿qué? Quiere, siempre quiere. ¿Cómo no valorar esto? ¿Cómo no tenerlo en cuenta, mis hermanos y mis hermanas, para nuestra vida? Y ponerlo en práctica. Lo tenemos que hacer de veras, se hace necesario. Nadie, absolutamente nadie que se acerque a Dios, nadie que lo busque, nadie que le pida, se queda sin ser tocado por la mano poderosa de Dios, sin ser liberado, sin ser sanado, sin ser socorrido por Dios. Hagan del Señor su refugio. Hagan hasta lo imposible, superen todos los obstáculos para buscarlo, que siempre lo encontraremos, siempre está ahí, siempre nos tiende su mano, siempre quiere el Señor para nosotros lo mejor. A Él pues, a Cristo Jesús Santísimo, tan cercano a nosotros,
siempre dispuesto para socorrernos y ayudarnos, para sanarnos y liberarnos. A Él sea la alabanza, el honor y la gloria por los siglos de los siglos.